estado cubriendo durante varias semanas. Hemos estado tocando los versículos 15 al 23 en particular y hemos estado observando cómo Jesús es superior, es más que superior, Él es preeminente en todo. Y hemos visto cómo también Él es superior en la salvación. Para aquellos que no han estado aquí durante estas últimas semanas, pues me gustaría hacer un pequeño repaso de unos 5 minutos para luego ya rematar el tema de su salvación superior. Vamos a tener una palabra de oración, pero antes vamos a leer capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos. Sí, está concentrado en el micrófono. Vamos a empezar otra vez, versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Espero que al finalizar este mensaje nos demos cuenta de esta gran verdad, que no solamente creó la Iglesia, no solamente creó el mundo, sino que lo sustenta, igualmente sustenta la Iglesia y lo ha creado todo para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje. Se lee rápido, Señor, pero está cargadísimo de enseñanza sobre la persona de Jesucristo y de su posición, no solamente en la creación, sino también en la Iglesia. Y vamos a ver, Señor, los beneficios que tenemos al estar ahora en Cristo. Y te ruego, Señor, que si hubiera aquí alguna persona que ha estado pensando, ha estado dando vueltas a esto, y Señor y quiere tomar una decisión de recibirte como Salvador, que hoy, al final de este mensaje, tengan esa fe, ese valor para decir, pastor, yo quiero resolver esto de una vez por todas. Yo quiero tener a Cristo en mi vida. Ayúdame, Señor, para que pueda traer un mensaje claro y, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva. Pues comprendemos, Señor, que el ser humano somos torpes y no podemos cambiar nada. Solo a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, las cosas cambian. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que obres poderosamente y todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hemos extraído 3 puntos en este pasaje. Si os acordáis, hace un par de semanas hablamos de que Cristo es superior en su posición. Repasemos esto, versículo 15 dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos que es superior en identidad, vemos que es superior en importancia, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto, hermanos, significa que nada debe venir antes que Jesús,
que nada puede sustituir a Jesús, que nadie eclipsa a Jesús y que si cualquier persona se presenta como el Cristo es maldito, es falso. Hace poco escuché de alguien que comparaba a un gurú indio con Jesucristo. Él es mi Jesús, decía. Lo malo de eso es que ese gurú murió y no ha resucitado. Entonces, hermanos, aquí nos presenta unas verdades muy importantes y la aplicación de esto es que Cristo debe ser el centro de toda nuestra existencia. Debe ser el centro en nuestras familias, debe ser el centro en nuestro matrimonio, como vimos ayer en la reunión de varones, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra adoración. Y si lo dudáis, cuando lleguemos al capítulo de responsabilidades, al capítulo práctico de este libro, al capítulo 3 y ya el capítulo 4, vamos a ver cómo esa preeminencia no solamente debe verse en el mundo y en la iglesia, debe verse en nuestra vida de una forma muy directa. Eso significa que tenemos que hacer muchos arreglos, muchos ajustes. Tenemos que estar constantemente viendo cómo nosotros nos ponemos antes que Cristo y cómo nuestras prioridades se anteponen antes que Cristo. Y debemos poner, y conforme a lo que vemos aquí, tenemos que poner todas estas cosas en orden. Cuando Él dice que es la cabeza de la iglesia, significa que Él es supremo, que Él es jefe, que Él es Señor. ¿Recordáis las últimas palabras del Señor Jesucristo cuando ascendió, o poco antes de ascender al cielo? Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego nos dio las órdenes de marcha y dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tiene esa autoridad y esa potestad porque, hermanos, el Señor Jesucristo tiene una posición superior, preeminente, diría yo. Hemos visto también que es superior en su soberanía. Hemos visto en versículos 16, 17 y 18. Del versículo 16 vemos que Él es soberano sobre su creación. No solamente Él ha hecho todas las cosas, sino que también es soberano sobre sus criaturas. Él las sostiene. No creó y dijo: me voy a sentar y allá a ver lo que pasa. Sino que Él la sostiene. Cuando la gente dice: ¿dónde está Dios cuando más le necesitamos? Está muy cerca. Amén. Y nosotros tenemos que ser capaces como iglesia de decir: tan cerca como la cruz. Ahí es donde tenemos el encuentro con Jesús. Entonces vemos que Él es soberano sobre su creación, es soberano sobre sus criaturas y es soberano sobre su iglesia. Solo Jesús debe ser exaltado. Amén. Si tenéis convicción de esto y queréis darme un amén, una confirmación, decidme amén. Por lo tanto, solo Jesús es exaltado. Amén. Solo Jesús debe ser adorado. Amén. Eso significa que las imágenes y cualquier otro mediador que se presente, fuera. ¿Verdad que sí? Solo Jesús debe recibir toda la gloria. Amén. Y solo Jesús debe ser el centro de atención de la iglesia. Amén. Espero que sea así. Porque eso significaría que entonces toda canción que cantamos es para su gloria. Amén. No para nuestro entretenimiento. Aunque nos entretenga, no ese es el objetivo. Eso significa que todo sermón que se predica debe centrarse en el mensaje bíblico, particularmente en el Señor Jesucristo. Toda oración, cada lección, cada testimonio, todo lo que hacemos y permitimos en este lugar debe servir para exaltarle a Él. Para eso existe la iglesia. Si alguna persona piensa y dice: yo no sé si ir al domingo a la iglesia, es que no me siento bien, no ha entendido esto. Si tiene salud, no tiene que trabajar, no tiene ningún contratiempo así que no puede cambiar, debe de estar en su iglesia. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Y venimos para qué? Para criticar a los hermanos, ¿verdad que sí? No, sino para estimular a los hermanos. Para animarles al amor y a las buenas obras, como dice su palabra. Bien, y llegamos al tercer punto. Él es superior en su salvación. Y quizá no vemos en qué es superior, pero yo quiero destacar algunas cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque este argumento que Pablo trae aquí ahora era un argumento que utilizaba para debatir, para empujar contra esa influencia gnóstica que se estaba moviendo allí en Colosas.
Mirad conmigo el capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, esto era una forma de contrarrestar, de atacar esas falsas enseñanzas que se estaban moviendo allí en Colosas, donde los falsos maestros negaban que Jesús fuera suficiente para la salvación y que tenían que añadir una serie de rituales, una serie de leyes, una serie de complementos para poder conseguir la salvación. Negaban la verdad de que el creyente está completo en él. Hermanos, no podemos hacer suficiente énfasis en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hay creyentes que son atraídos porque es que me aburro en la iglesia, es que no sé qué, algo como que me falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y van buscándolo en un tipo de adoración así como muy espiritual o muy espiritista, no sé cómo ponerlo. Que eso me levanta. El problema es que si eso es lo que te levanta, la música, cuando sales te vas a hundir otra vez. Porque no tiene la capacidad para mantenerte fuerte y firme. La música es importante. La alabanza en la palabra que cantamos es mucho más importante. Por esa razón, en esta iglesia, queremos mantener siempre un estilo de adoración más bien conservadora, donde todo esté centrado en poner nuestra inteligencia a través de la adoración en lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces aquí estos falsos maestros querían traer complementos, querían adornar un poquito la doctrina de Cristo. Trataban de complementar la fe en Jesús con prácticas legalistas, adoración pagana y obras de la carne. Y trata todo esto, mirad conmigo, por ejemplo, les habla de la circuncisión de la carne, y Pablo dice: no, ya estamos circuncidados en el corazón. No, tenéis que añadir esto. Los judaizantes venían con él: si no estáis circuncidados en la carne, tenéis problemas. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, eso era un argumento en contra de estos judaizantes que querían entrar ahí metiendo todo tipo de reglas y tradiciones judaicas. También nos habla en el versículo 16 y 17 sobre reglamentos en el comer, que tienes que comer esto y no tienes que comer lo otro, que tienes que beber esto y que no puedes beber lo otro. Y también este día es especialmente nuevo porque es luna nueva, que el sábado es el día adecuado. Y Pablo responde a todas estas reglas con lo siguiente, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjate, incluso tenían culto a los ángeles, adoraban a los ángeles, entremetiéndose lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Pablo les da bien duro con estas cosas. ¿Veis ahí incluso que querían meter una especie de culto, una adoración a los ángeles? Practicaban también la abnegación. Pues si yo me privo de estas cosas, ¿no? Hay gente que es así también. Hay gente que quiere añadir y hay gente que quiere quitar. Y a esto dice Pablo en el versículo 19 al 23, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sabéis lo que nosotros necesitamos aquí hoy? Crecimiento que da Dios. Amén. Si tu crecimiento va a depender de mí, pues mañana vas a de crecer. Pero necesitamos el crecimiento que da Dios. Y no hay atajos, hermanos. Empieza con el Evangelio, predicar el Evangelio. Luego, el recibir a Cristo como Salvador. Y luego, involucrarte en discipulado. Y luego, en crecer en conocimiento de doctrina para asentar todas nuestras ideas sobre lo que Cristo enseña. Ese es el crecimiento que da Dios. Y es por eso que en esta iglesia tenemos
pues ofrecemos clases de discipulado. Tenemos la escuela dominical, que está diseñada también para darnos un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Tenemos seminario de crecimiento cristiano. Todo está diseñado con el fin de poder tener ese crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esos rudimentos, esas reglas que el mundo impone, dice, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? ¿Esto es malo? Es bueno. Mira lo que dice Pablo en el versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cuando alguien me habla de la tradición bautista, yo tengo problemas. Cuando alguien me habla de la tradición católica, yo tengo problemas. Todo lo que esté basado en tradición, si está basado en tradición humana, yo tengo problemas. Ojalá tengamos tradición bíblica, que es lo fundamental. Que nuestras tradiciones no estén basadas en los cambios de cada generación, sino que digamos, Señor, no me voy a conformar a ese cambio de generaciones, a este mundo, sino que voy a ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, todo esto Pablo lo está trayendo para que los creyentes, tanto los que estaban en Colosas como los que estamos aquí hoy, sepamos cuáles son nuestros fundamentos. Porque ahí fuera vas a encontrar gente que tiene apariencia de cristiano, pero no lo son realmente. Van a tener personas llamando a tu puerta y espero que conozcan bien la doctrina, porque si no te van a meter, van a venir con corbata, van a venir con etiquetas, van a venir de todas maneras con una Biblia bajo el brazo y decir, ¡ay, que son cristianos! ¿Sabes que el diablo se disfraza como ángel de luz? Si nosotros nos vamos a fiar de la apariencia, vamos a tener un problema. Más vale que tengamos una lupa bíblica para decir, eso que me dices no es bíblico. No, pero que la Biblia dice, sí, pero que la Biblia también dice. Debemos conocer estas cosas bien. Bien, pues habiendo visto eso, vamos a ver ahora por qué la salvación que Cristo ofrece es única y especial. ¿Por qué qué poder hay en esa salvación que Cristo nos da? Entonces llegamos a este tercer punto. Vamos a ver el precio que Dios tuvo que pagar para poder comprar esa salvación para nosotros. Mira conmigo el capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos, ve tomando nota, redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo remata, ¿verdad? Y la redención, y luego por si no lo hemos entendido, el perdón, que la cuenta, la deuda que nosotros teníamos por haber roto la ley de Dios, Cristo viene y paga la cuenta. Él nos redime. Él en la cruz, clavó en la cruz, pagado eternamente. Hermanos, tenemos el precio de la salvación, aunque a nosotros nos salga gratis, no significa que es barata. Y cuando nos olvidamos del precio que Cristo tuvo que pagar, es cuando empezamos a ponernos a nosotros como si me gusta o no me gusta. Si Cristo es preeminente, ya no entra ahí en juego el me gusta o no me gusta. Ahí entonces entra en juego el Señor, ¿qué quieres que yo haga? La redención, hermanos, es el precio, y es la sangre de Cristo. Ese es el precio que tuvo que pagar. ¿Por qué? Dice que en Romanos 6:23, la paga del pecado es, o tú pagas yendo al infierno, justamente yendo al infierno, porque hemos roto la ley de Dios, o dices, Señor, yo creo que tú eres el Todopoderoso venido en la carne para morir una muerte cruel que no te correspondía, pagar un precio que no te correspondía, te has puesto en mi lugar. Y ahora, Señor, tú me ofreces gratuitamente la salvación. Es gratis, pero no es barata. Me gusta, cuando tenemos la cena del Señor, hermanos, vengamos con reverencia. Venimos y tenemos la cena del Señor. El Señor nos llama a tenerla regularmente. No nos dice cuán regular, pero nos dice que lo debemos hacer. Y cuando lo hagamos es para hacer memoria
de lo que ha hecho en la cruz. Muchas veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho en la cruz y empezamos a ponernos a nosotros como prioridad. Memoria de lo que Él ha hecho. Meditamos en ello. Dedicamos un tiempo de reverencia. También un tiempo de celebración. Nos damos cuenta de cómo esa muerte en la cruz tiene un efecto en nosotros ahora, para servirle al Señor ahora. Y nos damos cuenta que esa muerte en la cruz tiene un efecto también futuro. Pues un día vamos a estar con Él en el cielo. El precio de la salvación, Él pagó, hermanos, para cubrir nuestra deuda. También vamos a ver el poder de su salvación. El precio de su salvación, ahora el poder de su salvación. Y vamos a ver versículo 21, y vamos a ir despacito, versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿en qué situación estábamos antes? Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Y no teníamos deseos de acercarnos a Dios, de someternos a Dios. Dice, eso éramos antes, haciendo malas obras. Eso era antes. Pero ¿cuál es el ahora? Ahora os ha reconciliado. Dirás, pastor, ¿qué significa eso de reconciliado? Pablo en el libro de Efesios amplía esto un poco más en el capítulo 2, 11 a 13, déjame que lo lea. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes de venir a Cristo. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo, esa es tu condición ahora. Pero me alegro que llegue el versículo 13, porque dice, pero ahora en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Sabéis cuál es el pasaporte que nos lleva a la presencia de un Dios justo? No son tus obras de justicia, son su obra de justicia. Podemos venir ante Él y el Señor dice, podemos decir, Señor, yo tengo ciudadanía en el cielo y tengo todos los derechos de estar en el cielo, pero no por mi propia justicia, sino por lo que Él ha hecho. Tenemos redención, hermanos, es algo poderoso. Así que cuando nos habla aquí de lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, tenemos que centrar nuestra atención en los versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. ¿Cómo pensábamos antes de venir a Cristo? La mayoría de la gente responde con, no quiero esas cosas, no quiero someterme a Él. Y si no hubiera sido por la manera como Dios ha obrado en nuestra vida, circunstancias, o por un testimonio que alguien nos ha dado, jamás hubiéramos venido al Señor Jesucristo. El que hace la obra de convicción es el Espíritu Santo. Y Dios, en su gracia, se manifiesta en diferentes maneras en nuestra vida para decir, que todavía la puerta para entrar en esta salvación está abierta, pero solo en Jesucristo. Si buscamos otra puerta para ir al cielo, ya sabes lo que dice el Señor. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuerte. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo está dejando muy claro. El poder de su salvación, vemos el precio de su salvación, y ese poder nos provee perdón, redención de nuestros pecados. Dice ahí en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no conseguimos esa salvación con cosas corruptibles como el oro o la plata. Tú no vas a poder ofrecer oro a Dios y decir, quiero comprar el cielo.
Tú no vas a poder ofrecer oro, plata, ni ninguna cosa que a Dios le pueda traer. Lo único que Dios acepta es la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Esta es, hermanos, la que nos da esa salvación. Y si tú estás aquí esta tarde y todavía no tienes esa seguridad de salvación, no esperes más. Deberíamos, al entender esto, deberíamos salir corriendo y decir: pastor, por favor, dígame ahora cómo puedo yo ser salvo. No me conformo con solamente asistir a la iglesia, con solamente leer la Biblia y con escuchar esos mensajes. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Mucha gente a mí me decía cuando era pequeño: todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero que para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Cristo como Salvador. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Vemos también que hay poder por causa de la reconciliación. También nos habla de ello aquí, en el versículo 20 y 21. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. La persona que no salva está en guerra con Dios. Y por mucho que intente hacer la paz con Dios, hay solamente una cosa que va a apaciguar la ira de Dios: la sangre de Cristo. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, ajenos a los pactos. Todo aquello, esas promesas que Dios tenía para el mundo, solamente se podía hacer posible. Solo se podía producir a través de Cristo, que sería nuestro camino. Hay muchas veces que la gente me dice: ay, deme algún versículo, alguna promesa para consolarme, para darme esperanza. Y ni siquiera son salvos. Digo: lo siento, no tengo ninguna. Solamente tengo una promesa: por cuanto la paga del pecado es muerte. Para poder beneficiarnos de esas promesas, tenemos que pertenecer a la familia de Dios. Entonces, hermanos, fuera de Cristo, ¿cómo estamos? Dice: alejados de Él, estabais en oscuridad, erais enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo todo ha cambiado. En vez de estar alejados, dice, ahora nos ha hecho cercanos. Ahora podemos tener cercanía con el Señor. Yo recuerdo que antes de convertirme a Cristo, antes de recibir a Cristo, yo sentía a Dios como a millones de años de distancia, a millones de años de luz. Oraba y como que los cielos estaban vacíos. Pero en el momento en que recibí a Jesucristo, hermanos, todo cambió. Lo que me impactó, lo que más me impactó antes de recibir a Cristo, fue escuchar a una persona que me hablaba del Evangelio. Y le dije: yo quiero lo que tú tienes. Y al guiarme a Cristo, dijo: quiero orar a mi Señor y luego después oras tú. Su oración era tan personal, tan cercana, que hasta el punto yo pensé que había alguien más en la habitación. Nos pusimos los dos de rodillas, cosa que a mí me parecía muy vergonzoso. Un hombre, eso es para las viejas y para los niños, ¿no? Y me escurrí casi del sillón, me puse de rodillas. Escuchar la oración de este hombre me hizo abrir los ojos y mirar alrededor por si acaso había alguien en la habitación. Era personal. Había intimidad en su oración. Nunca había escuchado yo una oración así. ¿Sabes? En el momento en que yo pedí a Cristo que entrara en mi corazón y me salvase, desde entonces he podido experimentar esa cercanía. Él es el que hace eso posible. Entonces es poderosa porque nos ha reconciliado, nos ha dado ese lugar íntimo con Él. Y nos ha trasladado, dice, de las tinieblas a un reino de luz, al reino de su amado Hijo, con gozo dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por fin se produjo la paz. Nosotros siempre hemos estado en guerra con Dios, pero cuando Cristo entra y le recibimos como Salvador, por fin Dios dice paz. Y nosotros podemos acercarnos a Él. Pero hay una cosa más.
provee restauración. Miremos el versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabes? Hay una pregunta que yo suelo hacer a las personas a las que hablo de Cristo. Y les hago una pregunta dura. Si fueses a morir hoy, ¿dónde iría tu alma? He tenido todo tipo de respuestas. Y la que más me sorprende cuando oigo pues yo espero que el Señor valore mis buenas obras y la compare con las malas obras y vea que hay más buenas obras que malas. Hermanos, todo lo que hay en este cuerpo antes de ser salvos son obras que están contaminadas con el pecado. Todas vuestras obras son como trapos de inmundicia, dice en Isaías. Pero todo cambia en el momento en que decimos a Cristo, Señor, que sea por medio de tu obra de redención. Señor, sé tú el que pague por mí. ¿Qué amor tan grande tuvo Dios? Que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo inocente por nosotros. ¿Y qué ha hecho en nosotros? Dice, para presentaros santos, irreprensibles y sin mancha. Santo significa una cosa limpia que ahora es sagrada. Sin mancha significa sin mancha, sin contaminación. Y irreprensible significa que toda culpa ha sido cancelada y ya no se puede encontrar culpa en nosotros. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes? Yo lo veo así. El día que me tenga que presentar delante de Dios y diga, ¿por qué debo de dejarte entrar? Voy a presentar el acta cancelada diciendo, está pagado. ¿No os gustó ayer ir a una barbacoa tan extraordinaria, pagada? Imagínate que ahora yo vengo y digo, oye, a ti te toca pagar 10, y a ti 5, y a ti 8, tú comiste más, entonces 20 para ti. ¿Cómo me alegro de que no dependa de mí, de que dependa todo de Cristo? Ahora, me quedan 5 minutos, así que debo de hacer un inciso, porque en el versículo 23 encontramos una pequeña palabra que debe ser aclarada, porque esta palabra aquí, este párrafo ha traído mucha confusión y quiero dedicar unos minutos a esto. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Vamos a parar ahí. Si en verdad, hace lo mismo en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, mucha gente va a este pasaje que hemos visto en el capítulo 93 y dice, ¿ves? Si no estás ahí bien, puede que hayas perdido tu salvación. Muchos utilizan ese pasaje como trampolín para afirmar que la salvación se puede perder. Todo lo contrario. Si estudiamos bien este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que Pablo no está diciendo que podéis perder vuestra salvación, sino que lo que les está diciendo es, aseguraos de que este es el fundamento. Recuerda que en la iglesia de Colosas había gente de todos los tipos. Habían creyentes firmes, fieles, habían creyentes que estaban dudando, no sabían si seguir a estos maestros o seguir a Epafras o los hermanos que eran fieles en la iglesia, y luego tenías los falsos maestros. Entonces esta carta está dirigida a todo ese grupo diciéndoles, mira, es importante que os examinéis para ver si estáis realmente fundados en lo que verdaderamente da salvación. No está poniendo dudas sobre si vas a perder tu salvación, sino más bien es firme y segura.
Escritura. Hermana Silvia, hermano Francisco, llevan aquí 200 años ya. Y lo digo en exageración para que captar vuestra atención. Y han visto, ¿verdad, hermana Silvia? ¿Cuántas veces hemos visto a personas venir a la iglesia y decir, que yo vengo de una iglesia evangélica, que yo vengo de una iglesia no sé qué, yo llevo 20 años en una iglesia evangélica, y cuando te pones a dar los primeros pasos de discipulado, dicen, pues yo nunca hice eso. Entonces, ¿cómo fuiste? Me dieron una clase para el bautismo y luego ya me bautizaron. O me pusieron en la lista de membresía, o yo he ido a la iglesia toda mi vida y yo creo que eso el Señor tendrá en cuenta, o he tenido un sueño. Te viene con todo tipo de cosas. Y a esas personas yo le diría, examínate para ver si está realmente en esa fe fundada en lo que Cristo ha hecho. Porque si no está fundada ahí, ¿sabes? Tengo muy malas noticias para ti. Eres enemigo de Dios. Como hemos visto, antes eres así. Pero en el momento en que realmente recibimos a Cristo como Salvador, conscientemente, con convicción de corazón y con un arrepentimiento y fe, y pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón y nos salve, el terreno ya está firme, ya no hay que dudar más. Entonces, si tú estás aquí hoy y no estás seguro de tu salvación, yo voy a decirte lo mismo que Pablo dijo: ¿estás fundado? Asegúrate de que estás fundado sobre esa salvación. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, con el mismo propósito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Me encanta de que Pablo llegue a este punto, al versículo 23, dice, sí, en verdad. Y lo que Pablo, cuando habla de fundamento y de base que se puede mover, está haciendo referencia a algo que pasaba frecuentemente en Colosas. Era una zona de terremotos. Y querían fundar sus casas, había un terremoto, levantaban su casa y al siguiente terremoto la casa otra vez caía. Y esto es lo que pasaba constantemente. Y lo que les está diciendo es, asegúrate de que fundas tu casa en la roca que no puede ser conmovida. Utilizando el ejemplo de lo que estaba pasando a su alrededor. De hecho, si conocéis un poquito de la historia, Colosas tuvo que ser reconstruida, pero a kilómetros de distancia. Hoy, si vas a la zona donde estaba construida Colosas, nada más que es un montón de tierra. No vas a ver más. Entonces, este último momento, Pablo está diciendo, mira a vuestro alrededor, aseguraos de que tenéis un fundamento adecuado. El único fundamento es Cristo. Entonces, hermanos, Cristo es superior en su posición, es superior en soberanía, es superior en salvación. ¿Por qué? Por el precio que Él pagó para comprar la salvación que nosotros todos necesitamos. Y no solamente por el precio, sino por el poder de su salvación. ¿Cómo vemos el poder? Pues vemos que Él provee redención, que Él provee reconciliación, Él provee restauración. Hay un poder tremendo en eso. Pero tenemos que hacer la prueba. Sí, en verdad. Y mi llamado a todos los que estamos aquí hoy es, ¿en verdad conoces a Cristo como Salvador? Porque si no lo conoces como Cristo, no digo que vengas a la iglesia, no leas la Biblia, todo eso no significa que conoces a Cristo como Salvador. ¿Has recibido a Cristo? Es decir, ¿entiendes de que Jesucristo es verdaderamente Dios en la carne? Que Él fue a la cruz y murió y pagó un precio por un crimen que Él no cometió, para pagar por un crimen que nosotros cometimos, que rompimos la ley de Dios. Para eso vino, y que fue a la tumba y que resucitó de los muertos. ¿Crees en eso? Pues el Señor nos dice en Romanos 10 que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. En el momento en cuando una persona llega a comprender eso y a tener esa confianza, está preparado para venir al Señor y decir, Señor, no voy a esperar más.
Sería de locos esperar más. Ninguno de nosotros tenemos garantizado ni un minuto más de vida. Ni un minuto más. El otro día me hablaba una chica que tenemos estudiante. Fíjate, llevamos aquí 26 años y yo nunca he visto estas cosas. Pero ella, en las pocas semanas que lleva aquí, dice, el otro día una señora se tiró al tren, a la vía del tren. Y dice, yo lo vi, menos mal que la pudieron rescatar. Salió con magulla. Digo, yo nunca he visto eso. Pero luego me dice, y ayer vi a una señora que se tiró de un segundo piso. Digo, es mejor no ir contigo, ¿eh? Porque quién sabe lo que puede ocurrir. Lo que quiero decir con eso es que no tenemos garantía de un día más de vida. Si estás aquí, yo te pido, y no conoces al Señor como tu Salvador, no lo dilates más. Ven al Señor y recíbele como tu único y suficiente Salvador. Él tiene poder para pagar por tu deuda. Ven a Cristo hoy. Pongámonos de pie y tengamos una palabra de oración. Bueno, Héctor, puedes venir para acá. Si el Señor te ha hablado con este mensaje y estás listo para entregar tu vida al Señor, yo voy a quedarme atrás un ratito después del culto. Acércate, no tienes más que mirarme y decir, estoy listo. Hemos visto a varias personas últimamente a tomar esa decisión y se produce un gozo tremendo en el corazón. Y se convierte en una adicción, ¿verdad? Quieres ver a más personas recibiendo a Cristo como Salvador. Amén. Si tú no lo has recibido, hazlo hoy. Amén.